Bueno, vamos a meternos de lleno en este pulso geopolítico entre España y Estados Unidos. Es un choque de altísima tensión, uno que ha estallado casi de la nada y que, ojo, puede tener unas consecuencias que lo cambien todo. Y todo empieza aquí, con estas palabras. Son literalmente la chispa que prende la mecha de toda esta crisis. Unas declaraciones que desde luego suben el tono al máximo y nos obligan a preguntarnos, bueno, ¿cómo se ha podido llegar a este punto? Pues mira, el origen de todo este incendio, de todo este lío, está en una decisión muy concreta del gobierno de Pedro Sánchez. Se marcó una línea roja y al cruzarla la reacción desde Washington ha sido, bueno, furibunda. Y aquí lo vemos claro. Es que es un choque frontal de dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, tenemos a España que dice hasta aquí hemos llegado, trazando una línea roja que conecta con un sentimiento muy profundo en el país, ¿no? Ese no a la guerra. Y por el otro lado está Estados Unidos, que ve ese no y lo interpreta como una traición, como una grieta en la unidad de la OTAN, casi como un desafío a su liderazgo. Claro, una reacción así, tan contundente, no sale de la nada. Para entenderla bien, de verdad hay que alejarse un poco, hacer zoom hacia afuera y mirar el panorama completo. Y ese panorama es la doctrina de política exterior de la administración Trump. Es que, a ver, el no de España no es un simple no. Para la Casa Blanca esto es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque aprieta a la vez tres de sus botones rojos, sus tres grandes obsesiones. La negativa de España activa simultáneamente la fijación con Irán, la poca paciencia con los aliados que se consideran morosos en defensa y esa tendencia a usar el comercio como un auténtico martillo geopolítico. Y aquí está la jugada maestra, la clave de todo esto. No se trata solo de castigar a España. No. Se trata de usar a España como un aviso para navegantes, como se suele decir. Un mensaje dirigido sobre todo a los pesos pesados de Europa. Alemania, Francia. El recado es cristalino. Ojo, esto es lo que os puede pasar si os salís de la fila. Y justo cuando todo parecía un cara a cara, un duelo entre dos, de repente entra en escena un tercer jugador. Y no uno cualquiera, no, uno de los pesos pesados. Entra en el tablero y de golpe cambia todas las reglas del juego. Y esto es básicamente el superpoder de la Unión Europea en acción, la unidad comercial. Bruselas saca su escudo y manda un mensaje a Washington que no admite dudas. Si atacas a uno, nos atacas a todos. Vamos, que los 27 van a responder como si fueran uno solo. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Esa amenaza de cortar todo el comercio es real o es un farol? Vamos a ver si de verdad se puede apretar ese botón rojo económico, si es factible. Pues como vemos, lanzar una guerra comercial total no es tan fácil como parece, para nada. Hay, digamos, un triple muro que lo frena. Primero, la Unión Europea, que como hemos dicho, respondería como un solo bloque. Segundo, las normas internacionales, las de la Organización Mundial del Comercio, que desatarían un caos de disputas legales. Y tercero, y esto es muy importante, los propios intereses de las empresas de Estados Unidos, que se juegan perder una millonada. Entonces, vale, si un embargo total es poco probable, ¿dónde está el peligro de verdad? Pues aquí. No es un mazazo, es más bien un ataque con bisturí. La amenaza más real son los aranceles selectivos. O sea, ataques quirúrgicos pensados para hacer el mayor daño posible a sectores españoles muy concretos, muy sensibles, y al mismo tiempo minimizar el coste para Estados Unidos. Y ojo, porque esta estrategia del ataque con bisturí no es algo teórico, ¿eh? Esto aterriza de lleno en la economía real, en el bolsillo de miles y miles de personas. Y si hay un sector que sabe, por desgracia, lo que es estar en el punto de mira, ese es el campo español. Es que, como se suele decir, esta película ya la hemos visto, ya pasó. Los aranceles de la primera administración Trump fueron un misil directo a productos como la aceituna de mesa andaluza. Basta con ver el gráfico, las exportaciones cayeron en picado, de 70 millones de euros a apenas 25. Un desplome brutal, un golpe durísimo para muchísimas familias. Y el problema es que ahora la apuesta es mucho más alta. Lo que está en juego, la cifra que se pone sobre la mesa, marea, 3.000 millones de euros. Eso es el valor de todo lo que el sector agroalimentario español vende a Estados Unidos en un año. Con esos números se entiende perfectamente la enorme inquietud que hay ahora mismo en el campo. Ahora, una cosa, aunque el daño a sectores concretos puede ser tremendo, también hay que poner las cifras en perspectiva. Si miramos el mapa general, la dependencia total de España del mercado de EU es en realidad bastante baja. Hablamos de solo un 5% de todas sus exportaciones. De hecho, si hubiera una guerra comercial a gran escala entre Europa y Estados Unidos, países como Alemania o Italia tendrían muchísimo más que perder. Y ese dato, ojo, es clave en toda esta partida. ¿Y entonces en qué punto estamos ahora?
Pues la verdad, con todas las cartas sobre la mesa, es un pulso de altísimo riesgo y la partida de momento sigue completamente abierta. Al final, todo se reduce a un equilibrio de fuerzas muy delicado. El final de esta crisis va a depender de tres cosas: de cómo de firme se mantenga el gobierno de Sánchez en su no, de cómo de sólido sea ese escudo europeo y, sobre todo, del cálculo frío de costes y beneficios que se haga en Washington. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿pasaremos de las amenazas a los aranceles? Esa es la gran incógnita. Y todo este choque nos deja con una pregunta de fondo, una pregunta fundamental que va mucho más allá de este caso concreto. En este tablero mundial tan complejo del siglo XXI, ¿puede un país, por soberano que sea, decirle que no a una superpotencia sin terminar pagando un precio muy alto? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro de las alianzas tal y como las hemos conocido hasta ahora.